Hola, buenos días. Abrimos ahora mismo, estamos avisando a quien quiera conectarse a esta tercera, ya la segunda sesión plenaria del Diccionario Aceituno. Bienvenidos, bienvenidas a quienes ya estáis ahí puntualísimos. Ahora mismo son las 11 y esta es la segunda sesión plenaria. Tuvimos la inauguración, tuvimos la primera la semana pasada, el domingo pasado, y ahora la tercera. ¿Por qué el domingo? Bueno, pues el domingo a mí me trae buenos recuerdos porque cuando escribía para ABC publicaba el lunes y entonces el domingo tenía que escribir. Y recuerdo estar escribiendo en medio de pues tener que preparar una comida porque venían mis suegros, con todo ese trajín que tiene un domingo, ¿no? Que parece que no da tiempo a nada. Y muchos de los artículos que escribí los hice en domingo, escribiendo en domingo, pensando mientras cocinaba, mientras ponía la mesa, mientras hacía otras cosas. Y sin embargo salían cosas bonitas, ¿no? Porque la escritura no tiene por qué hacerse sobre una mesa, también se puede hacer mientras haces otras cosas, porque no son las manos las que escriben, sino el pensamiento. Y entonces me hace verdadera ilusión los domingos estar aquí a las 11. Unas veces con mejor voz, otras con peor, como hoy, pero creo que ya me estoy recuperando y estoy prácticamente ya bien, pero aún me queda un poco la voz, que no la tengo todavía como es mi voz. Os doy la bienvenida a todos y además quiero hacerlo hoy con varias indicaciones o con varias precisiones. Para empezar, me habéis preguntado las personas que no os podéis conectar en directo el domingo a las 11. No hay ningún problema. En las historias os voy a dejar un enlace al canal de YouTube donde van a estar todas las sesiones del Diccionario Aceituno. Con lo cual os conectáis ahí, os suscribís y ya os van a avisar en cuanto estén colgadas. Y así, aunque no podáis acudir en directo a estas sesiones plenarias, podéis verlas después. Y así también quedan guardadas. Por otro lado, estamos empezando, entonces me ha gustado mucho una frase que he leído y que os voy a leer, que es de un escultor, Henry Moore. Pero antes, hablando de escultores, os quiero recordar, antes de empezar la sesión plenaria, porque esto es algo que no tiene que ver con el Diccionario Aceituno, sino con el libro que acabo de escribir, y es que voy a estar en Madrid, por si alguno queréis acudir a una entrevista que me va a hacer mi hijo mayor, Roberto Seoane, que también es escritor, que es pintor, que es escultor. Bueno, soy la madre, a mí me parece que escribe mucho mejor que yo, porque tiene una cualidad que me gusta mucho y que es atrapar la belleza al vuelo. Y lo puede hacer en un boceto, o lo puede hacer en una frase, o lo puede hacer en una foto. Tiene mil maneras de hacerlo, incluso esculpiendo, porque de niño me acuerdo que le llevé a ver la película esta de las orcas, que todos habréis visto, de Liberad a Willy, y cuando llegamos a casa se puso con las plastilinas y dibujó unas orcas, no dibujó unas orcas, esculpió unas orcas, y un amigo de mi marido cuando las vio sobre la chimenea no podía creer que las hubiera hecho ese niño que aún debería tener 7 u 8 años, ¿no? Y era muy bonito porque no había dibujado solo la orca saltando, sino también las olas y la salpicadura de las olas. Es decir, había visto todo el contexto, ¿no? Al margen de que esta entrevista va a ser muy emocionante porque su padrino era mi hermano, y el libro Mañana es tarde, que es el libro del que vamos a hablar y por el que me va a entrevistar, está dedicado in memoriam a mi hermano, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si vamos a conseguir hacerlo sin llorar, pero es bonito que mi hijo me pregunte por qué él ha asistido, digamos, a esos domingos también en casa, ¿no? Preparando la comida y a la vez escribiendo. Una actividad que yo siempre oculté a mis hijos, como si fuera un pecado estar escribiendo, pero no sé, al contrario que otros padres, pero de esto ya hablaremos en la entrevista que me haga mi hijo el día 22 a las 7 de la tarde en la librería Pasajes, Librería Internacional, en la calle Génova 3 de Madrid. Eso os lo quiero dejar dicho para que no me digáis que no os he avisado a vosotros que estáis en estas sesiones del diccionario. Claro que me encantaría veros allí. Pero la frase con la que quería comenzar
me gustó mucho porque refleja un poco lo que vamos a hacer aquí y porque viene al caso también del escultor que también es mi hijo, ¿no? Aunque tiene por ahí un bloque de mármol que espero que no. Hace 2 años que le he pedido que me esculpa la cabeza de una de mis nietas y aún está esperando, pero seguro que lo hará este verano. Bueno, esta frase es del escultor Henry Moore, que es un británico, y dice así: el secreto de la vida es tener una tarea, algo a la que dedicarte por completo, algo a lo que le dediques todo, cada minuto del día, durante toda tu vida. Y lo más importante, debe ser algo que no puedas hacer. Bien, pues esta es nuestra tarea, imposible. Y por eso es bonita, porque la tarea que nos proponemos aquí en el diccionario aceituno es atrapar las definiciones de la naturaleza del natural. Hace unos días falleció Mario Vargas Llosa y todos nos fuimos a buscar una fotografía con él. Es impresionante la cantidad de personas que tenemos una fotografía con Mario Vargas Llosa, lo cual quiere decir que no fue un escritor encerrado en su torre de marfil, sino que salió al mundo, que se fotografió con todo el mundo, que hacía una vida muy social, pero a la vez que era un hombre encantador, ¿no? Y siempre con una sonrisa. Yo al menos siempre lo recuerdo así. Las pocas veces que le vi, que tampoco puedo decir que yo tuviera amistad o relación con él, sencillamente coincidimos en el Mariano de Cavia unas cuantas veces, ¿no? Una de las fotografías que quedó reflejado en el periódico y que se publicó, me sacaba conversando con él y con Valentín García Yebra, que era académico y que era una persona que era natural del Bierzo, que además había traducido a los griegos. Era una persona maravillosa que adoraba los vencejos, ¿no? Él los llamaba oncejos, porque cada pájaro, ya sabéis que en cada lugar no solo puede tener un canto diferente, sino que las personas que cantamos al hablar les llamamos también de una manera distinta. Y él los llamaba oncejos. Y fue la persona que ese año que sacaron esa fotografía, año 2003, también presentó mi primer libro, editado por Catalina Luca de Tena, y en la presentación dijo algo muy bonito, en el que yo no había caído, y todavía pensad que yo no empecé este diccionario hasta 2012. Y es ahora en 2025 cuando empieza a ser algo, porque gracias a vosotros, porque cada vez somos más académicos. Pues bien, en ese año él en la presentación dijo algo precioso, que fue que si tú ibas al diccionario de la Real Academia o a cualquier otro diccionario a ver cómo se definía la palabra lavandera, que es ese pájaro que anda por aquí, pues te iba a decir que es un pájaro paseriforme de tantos centímetros, blanco y gris, etcétera, pero que se quedaba en la definición fría y aséptica de alguien que jamás seguramente había visto ese pájaro, o lo que es aún peor, que habiéndolo visto no se había atrevido a aportar su visión personal, su emoción, su percepción humana, haciendo una fría descripción científica. Es decir, eliminando lo peor de lo que se puede añadir en la definición de una especie de la naturaleza. Y ponía de contrapunto cómo la había definido yo, que era absolutamente diferente, porque yo la definía con lo que yo había sentido, ¿no? Y para mí era un pájaro que ponía una pata tras otra, que andaba como una señorita, como una mujer que baja a lavar al río, que por eso se llamaba lavandera, porque estaba siempre al lado de las lavanderas. Es decir, una definición que era, decía él, poesía también. Más que poesía es que nosotros aquí lo que tenemos que hacer es que las definiciones de la naturaleza no sean mariposas muertas, sino cosas que aún tengan vida o que por lo menos inspiren esa sensación de vida a quien lea nuestras definiciones. Entonces, vamos a ir dando paso, si queréis, a quien queráis aportar las vuestras, pero de momento yo voy a ser la directora, como la directora de una orquesta, y voy a intentar que vosotros, cuando toquéis el instrumento que os toque, que es vuestra especie, deis lo mejor de vosotros mismos al redactar la definición. Está muy bien que tenga elementos científicos, pero hoy en día que vivimos en la era de la inteligencia artificial, nosotros vamos a defender la inteligencia natural, humana,
que es capaz, sin tener que quitarle a nada, a nadie, sino siendo nosotros mismos, aportar nuestra propia percepción de lo que estamos viendo para definirlo y que no sean definiciones muertas sobre el papel, sino absolutamente vivas y que vuelen por el tiempo. No nos importa acabar esta tarea, como dice Henry Moore, sabemos que es imposible, pero cada día que estemos, cada domingo que estemos aquí, estamos aumentándola y estamos iniciando un camino que cada vez va a ser más profundo y va a ser más largo y va a estar más vivo, porque solo vamos a incorporar las palabras que de verdad merezcan la pena para cada una de las especies. Entonces, os voy a leer ahora los académicos, los nuevos nombramientos que quedaron ya definidos el otro día, porque a mí es la parte que más ilusión me hace, nombraros una y otra vez como responsables de estas especies. Algunos me habéis pedido 2. ¿Se puede tener 2 especies? Sí, pero vosotros vais a ser nombrados por la primera que elegisteis. Por ejemplo, Pilar López Ávila es académica de la Européndola europea, Oriolus oriolus. Bien, también es académica del Olmo, pero la vamos a nombrar por la Européndola europea. Leticia Bravo Banderas, académica del Martín Pescador, Alcedoatis. Ana Sánchez Ramos, académica del Carballo, Quercus robur. Alba Ruiz de la Hermosa Romero, académica del Vencejo Común, Apus apus. Jorge Pérez Rivero, que estás ahí, académico del Oso Pardo Cantábrico, Ursus arctos. Patrito Garnica, académica de la Ajedrea, Satureja especie. Mónica Fernández Aceituno, académica, voy por orden de entrada, de Mito Común, Agitalus caudatus. Me falta la académica de la Correhuela. Por favor, si estás ahí, mándame un mensaje privado con tu nombre completo para poder darte el nombramiento. Miguel Ángel García Correa, académico del Cormorán, Phalacrocoras especie. Me envió Miguel Ángel un mensaje precioso el otro día hablando de que iba a ayudar a difundir y a apoyar esta tarea que iniciamos. Me pareció maravilloso. Creo que vamos a llegar muy lejos porque cada vez somos más y con más ganas. Estefanía Cruz, académica del Madroño, Arbutus Unedo. Carmen María Ayuso Revaliente, académica de la Grulla, Grus Grus. Bien, si queréis apuntaros, me mandáis un mensaje privado, cualquiera, de cualquier edad, de cualquier condición, puede ser académico o académica. No hace falta, por favor, no hace falta ser botánico, ni zoólogo, ni tener ningún conocimiento. Para definir una especie solo necesitáis vuestra percepción humana. Mi consejo cuando escribía de naturaleza para un periódico, lo primero que hacía era informarme. Entonces, buscad toda la información. Si podéis, buscad esa especie y cuando la tengáis delante, fotografiadla, dibujadla, pensad en ella y una vez, de repente, sin daros cuenta, os va a salir la definición, seguro. Y va a ser un ejercicio de escritura, como denomino la tercera rama, entre la rama de las ciencias, que es todo lo que habéis aprendido leyendo de ella, y la rama de las letras, que es esa parte de humanismo que tenemos dentro y que vamos a incorporar a todas las definiciones. Porque aquí tengo las posibilidades de una definición que son infinitas, infinitas. Pero nos vamos a quedar con las definiciones que realmente definen a esa ave. Porque aquí Pilar López de Ávila, por ejemplo, que luego si estás ahí, Pilar, te doy paso, si me pides paso te doy entrada, me define, me da, ella es la académica de la Européndola y me trae la definición del diccionario de la Real Academia, ¿no? Entonces, claro, pone ave del orden de las paseriformes de unos 25 centímetros desde la punta del pico hasta la extremidad de la cola, 43 centímetros de envergadura, plumaje amarillo, alas y cola negras, así como el pico y las patas, etcétera, etcétera. Esto está muy bien, pero, por ejemplo, yo definí esa Européndola de otra manera. Ave que parece hecha de oro en el macho adulto, la hembra y el joven verdosos. Hace un nido péndulo en la horquilla de una rama. Da su nombre a Orihuela, que la lleva en su escudo por su presencia en los frutales de sus huertas. Resulta frecuente en las alamedas e hileras de árboles al borde de las carreteras, siempre que hay agua. Bueno, hay muchas maneras de escribir una definición y cada uno tiene que aportar la suya y las veremos entre todos para irlas incorporando.
técnicamente tenemos una página web que es aceituno.com. Está ahora mismo en proceso de reforma. Como es Semana Santa, todavía estamos en ello, pero espero que en unos días ya podamos incorporar todo el trabajo que vayamos haciendo aquí. De momento podéis consultarla, tiene cientos de términos de naturaleza, seguramente tiene vuestras especies también, pero podemos incorporar cosas bonitas, frases, detalles como que esté en el escudo de Orihuela el auropéndola, o que coma higos y por eso se llame papacigo. Es decir, una página web lo bueno que tiene es que no tiene como un periódico de papel que tenías un espacio limitado. Podemos incorporar todo lo que queramos. Habrá una definición que sea fácil, una primera definición breve, pero luego podemos, como se hacía en el diccionario de autoridades, que se ponían ejemplos de cómo se utilizan esas palabras y cómo la han utilizado los escritores, por ejemplo, en algún poema. ¿Cómo no vamos a incorporar la manera en la que vieron la alondra, pues Shakespeare, ¿no? O no sé, otros, o los pintores también, o un cuadro donde aparezca un elemento de la naturaleza, ¿no? No dejemos que el arte se quede fuera de este diccionario tampoco. Y bueno, no sé si me queréis ahora decir algo más, porque quiero que estas sesiones no duren más de 15 minutos y ya estamos en los 16. Moncho, saludos, Cris, Juan do Paraxón, que cerca estás, y Vladosuri, Rani, bueno, tenéis nombres complicados, un saludo. Gutiérrez, desde Gutiérrez, sí, se ha unido. Águila Woman, oye, me gusta mucho lo de Águila Woman, tú tendrías que ser académica del Águila. Bueno, espero vuestros mensajes. Dejo esto colgado en el canal de YouTube, vais a tener el enlace en las historias, y que paséis un feliz domingo. Hasta muy pronto, y espero que la lista de académicos para la semana que viene alcancemos por lo menos los 20. Ojalá sí. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Hasta el domingo.